Hola amigos, saludos cordiales, bienvenidos todos un día más a mi canal. Soy Antonio Muñoz. Bueno, creo que el tema del que os voy a hablar hoy es un tema muy importante. Voy a hablaros de la suspensión de pagos de un país. Voy a hablaros de lo que se conoce como un default o default. Bien, es evidente que a cualquiera, es decir, cualquier persona, cualquier familia, cualquier empresa y también a cualquier país, estado o nación, le puede ocurrir esto. Puede llegar un momento en que no pueda hacer frente a las deudas contraídas porque no tiene liquidez, es decir, dinero, es decir, lo que se conoce como cash, para poder hacer frente a esos pagos. Ante una situación de este tipo, se pueden hacer varias cosas. Si es un estado, se puede incrementar los ingresos, vía impuestos principalmente, o lo que se puede hacer también es reducir los gastos. Es exactamente lo mismo que lo que le ocurre a una familia cuando se encuentra con el agua al cuello. La diferencia entre un estado y una familia es que si el estado hace dejación de sus pagos, nadie le va a pedir ninguna responsabilidad a nadie. Mientras que si una familia deja de pagar lo que tiene que pagar, se va a ver en una situación extremadamente delicada porque todos los procedimientos judiciales y extrajudiciales van a recaer sobre ella. Bien, dicho esto, voy a centrarme en este vídeo en hablar del default, es decir, me voy a centrar en la suspensión de pagos de un estado. Claro, algunos se estará preguntando, pero bueno, ¿esto es posible? La respuesta es sí, es posible, claro que es posible, y además esto no es nuevo, como voy a explicaros a continuación. Este fenómeno de la suspensión de pagos, del default, viene produciéndose desde hace no muchos años, sino incluso unos cuantos siglos. Veréis. ¿Qué significa que un estado alcance o se declare en situación de suspensión de pagos o default? Significa exactamente que deja de pagar la deuda externa, deja de cumplir sus compromisos y sus obligaciones de pago para con el exterior. Claro, esto tiene que tener unas consecuencias graves, porque claro, si tú no le pagas a aquel que te ha prestado dinero, si un estado no le presta o no le devuelve lo que le ha sido prestado para poder salir adelante, bueno, no pagará. Pero claro, ¿qué va a ocurrir con los inversores que no van a ver satisfechos sus derechos? Pues no solo que van a exigir o van a ejercer las acciones pertinentes, que no podrán ser en muchos casos jurídicas, pero esto se va a dar a conocer, se va a conocer públicamente y significará que ningún inversor más va a prestar dinero a ese estado. Con lo cual, pues fijaros el roto ante el que nos encontramos. Bien. Diréis, bueno, ¿y ha habido algún estado que haya presentado suspensión de pagos a lo largo de la historia? ¿O incluso recientemente? Como os he dicho al principio, la respuesta es sí. Porque veréis, mirad, ¿os acordáis de lo que sucedió en Argentina en el año 2001? Cuando se decretó el famoso corralito, consecuencia directa de que el Estado argentino, luego de no aceptar por inaceptables las condiciones propuestas por el Fondo Monetario Internacional, decidió no pagar la deuda externa contraída por el Estado argentino. ¿Os acordáis de esto? Bueno, pues sí que tengo que decir que Argentina, exactamente 18 años después, está en una situación extremadamente delicada y muy próxima a un nuevo default. Bien, pero es que en Alemania, en el año 1923, sucedió exactamente lo mismo. Sí, Alemania. No estoy hablando de un país, pues no sé, de estos que, bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Están casi perdidos de la mano de Dios, ¿verdad? No, estoy hablando de Alemania, 1923. Allí, como una de las consecuencias directas de la finalización de la Primera Guerra Mundial y de las consecuencias
impuestas por el Tratado de Versalles, se generó una crisis económica terrorífica que generó un fenómeno de hiperinflación desmesurado que trajo consigo que la moneda alemana llegara a un momento que prácticamente no valiese absolutamente para nada. Pero fijaros, ¿os acordáis de lo que pasó con Grecia no hace demasiados años? Bueno, pues el Estado griego se vio en una situación prácticamente de suspensión, hasta el punto de que tuvo que ser rescatada por las instituciones de la Unión Europea. Y claro, se le impusieron unas condiciones draconianas cuyas consecuencias se están padeciendo también hoy en día. Pero es que, aparte de solucionar un problema de suspensión o un problema de quiebra técnica, aunque hay que decir que la suspensión de pagos o default es una situación provisional, producto de la falta de liquidez para hacer frente a unos pagos, mientras que una quiebra es una situación de insolvencia o bancarrota de carácter irreversible. Bien, la situación se corrige incrementando los ingresos vía impuestos o reduciendo los gastos, pero hay una tercera que no he dicho antes: vendiendo bienes de carácter público. Por ejemplo, en Grecia, el Estado griego se vio obligado a venderle a una empresa china muy potente, nada más y nada menos que el puerto del Pireo, que está considerado como el más importante del Mediterráneo oriental. Esta es otra de las formas que un Estado tiene de poder salvar o mitigar una situación extrema de suspensión. Pero Francia, por ejemplo, ha atravesado por 8 situaciones de suspensión de pagos o default, incluso los Estados Unidos en 6 ocasiones, y también Rusia, la última en el año 1998. Uruguay también se vio en esta situación en el año 2001, es decir, no estoy hablando de países desconocidos, ni siquiera lejanos muchos de ellos. Estoy hablando de una situación muy próxima en el tiempo y de países muy consolidados. Pero claro, os estaréis preguntando vosotros, bueno, ¿y qué ha pasado con España? ¿España ha pagado siempre su deuda externa con normalidad? Bueno, pues la respuesta es que no. Y voy a aportaros algunos datos que a lo mejor a alguno de vosotros os sorprende, aunque a estas alturas yo creo que me parece que estamos todos curados en salud. España ha atravesado a lo largo de su historia, desde el año 1557 con el rey Felipe II hasta el año 1882 con la reina Isabel II, nada más y nada menos que 14 situaciones de suspensión de pagos o default. Es decir, a España, al Estado español, le cabe el deshonroso honor de haber sido el país con mayor número de suspensiones de pago o default del mundo. Nadie ha superado esas 14 situaciones de crisis extrema. Y esto sin contar lo que sucedió con la Guerra Civil Española, con la llamada deuda republicana, que no fue pagada por el Estado franquista, por entender que no era un problema suyo. Lo mismo que sucedió con los Estados Unidos de América, que tampoco hicieron el pago que correspondía tras haber sido generado por el llamado Estado o los Estados Confederados. Es decir, que en una situación de contexto de guerra, normalmente el vencedor hace dejación, es decir, no asume el compromiso de pago contraído por aquella otra parte que resultó vencida en una contienda de carácter civil. Bien, fijaros, en España, como digo, han sido 14, sin incluir la deuda republicana a la que me acabo de referir. La última, como os decía antes, en el año 1882. Esto significa que hace 137 años que el Estado español no se ve en una situación de suspensión de pagos o default. 137 años. Bueno, ¿esto quiere decir que España está absolutamente blindada y en consecuencia no corre ningún riesgo de entrar en una situación de este tipo, de suspensión? Bueno, pues la respuesta es que España es muy difícil que entre en una situación de suspensión de pagos o default, pero no imposible. Quiero decir también que a España le cabe también el deshonroso honor de haber sido el primer país del mundo en inventar los bonos y el primero también en dejar de pagarlos.
Curiosamente, tuvieron mucho que ver en los siglos XVI, XVII y XVIII, pues las guerras, y tuvieron mucho que ver, que fueron los que lo generaron normalmente, pues unos señores llamados banqueros, os suenan, ¿verdad? Y encima eran alemanes, a que esto os suena como que la historia se vuelve a repetir. Sí, algunas de las bancarrotas del Estado español, a lo largo de la historia, se debieron a que se contrajeron créditos con banqueros que, algunos de ellos muy conocidos, eran alemanes. Algo muy semejante a lo que está sucediendo hoy, como os decía. Pero ya para concluir, ¿es posible que España pueda entrar en una situación de suspensión de pagos o default? La respuesta es sí. Teóricamente, sí. Ningún Estado está libre de esta posibilidad. Claro, el Estado español en este momento, a datos de julio de este mismo año, 2019, datos aportados por el Banco de España, teníamos una deuda pública de 1.197.800 millones de euros. Es decir, que lo que debemos en concepto de deuda pública supera al PIB, es decir, a toda la riqueza que en este caso el Estado español es capaz de generar durante un año. Cuando resulta que lo que se debe es mayor que lo que se ingresa o que lo que se genera, se está en una situación de suspensión de pagos técnica. Se está en una situación de default. Lo que ocurre es que, bueno, no es el caso ahora de tratar porque sería muy largo el vídeo, hay una serie de mecanismos a través de los cuales se está, pues, inyectando continuamente medicinas para que esto no se caiga. Porque claro, imaginaos lo que supondría que un Estado como el español entrase en situación de suspensión de pagos o default. Se produciría un efecto contagio o dominó en el resto de los estados de la Unión Europea y también en buena parte del mundo entero, que podría conllevar una auténtica hecatombe financiera de dimensiones astronómicas. Y además España, al formar parte de la Unión Europea, pues está muy protegida, y sobre todo y fundamentalmente por el Banco Central Europeo. En consecuencia, es muy difícil que podamos entrar en una situación de ese tipo. Pero no nos engañemos, es muy difícil en la práctica porque, aunque se esté en una situación, yo diría que de UBI y en una situación de estado crítico, no se va a desconectar el cablecito. No se va a desconectar porque no le interesa a nadie. Se prefiere mantener todo esto de una manera artificial para que no se caiga el garito de todos los que están sosteniendo este auténtico fiasco. Por lo tanto, es muy difícil que España entremos en una situación de esas, pero cuidado porque no es imposible. Si os ha gustado el vídeo, lo podéis compartir. Si deseáis recibir información constante de lo que se publica en este canal, podéis suscribiros y yo sin más, y hasta muy pronto, os envío como siempre mi saludo fraternal de salud y libertad.